Hoy, en 50 años, 50 historias, escuchamos a Hugo Blasco, figura clave de la lucha de los trabajadores judiciales en la provincia de Buenos Aires. Su militancia une la lucha por los derechos laborales en la defensa inquebrantable de la memoria, la verdad y la justicia. Bienvenido, Hugo. Gracias, muy amable y muy agradecido por la presentación. Me gusta porque te sacamos una sonrisa. No es fácil. No es fácil, porque bueno, quienes lo conocemos a Hugo Blasco es una persona muy comprometida, muy coherente, y que por las cosas que nos va a contar seguramente ahora, muy enojada con el sistema, sobre todo con el Poder Judicial, porque además lo conoces bien desde adentro, ¿no? Entonces, bueno, podés hablar en primera persona de lo que debería ser una justicia, ¿no? A lo que todo país aspira, todo pueblo aspira, y lo que es en realidad. Sí, es todo un tema porque la justicia, el Poder Judicial o los poderes judiciales, hay unos cuantos poderes judiciales, hay uno en cada jurisdicción, en cada provincia, e incluso hay uno de la ciudad de Buenos Aires, y después tenemos lo nacional, federal. Es decir, que son todos poderes judiciales que tienen características particulares por el lugar, por la cuestión de la competencia geográfica, pero que básicamente están unidos por patrones comunes que son lamentables. Y te hago una pregunta así para, antes de meternos de lleno con este tema, ¿cómo llegaste? ¿Cómo era el Hugo Blasco antes de entrar al Poder Judicial? El Hugo Blasco previo era, en lo inmediato a mi ingreso al Poder Judicial, que fue el 3 de mayo de 1995, en ese momento yo estaba desocupado. Vivía vendiendo chucherías a los kioscos en Necochea, que compraba en Buenos Aires a través de un gran amigo ya fallecido, que me facilitaba la posibilidad de tener esa mercadería para poder revenderla. Yo hice un curso en el 94 para ingresar al Poder Judicial. Bueno, lo aprobé con las mejores notas, todo eso, bueno, esos detalles. Y se produjo, en ese momento, una vacante, entre otras, en el Tribunal de Trabajo de Necochea. Y bueno, fui convocado por el tribunal, que uno de los integrantes de ese entonces del tribunal, nos habíamos conocido hacía muchos años atrás, y nos habíamos perdido de vista uno a otro, y nos conocimos en circunstancias muy particulares, en una oportunidad que nos detuvieron en el 72, un 17 de octubre. Bueno, entonces, a ver, y lleguemos hasta ahí. Sí. Retrocedamos. Sí. ¿Dónde militabas? ¿Qué edad tenías? No, yo vine a estudiar a La Plata. Yo había hecho algunas cosas de militancia, pero muy inorgánicas en Rosario. Yo soy rosarino. Y en el 71 vine a estudiar a La Plata. No sabía que eras rosarino. Sí, rosarino y canalla. Las dos cosas. Vinimos a estudiar a La Plata con un par de compañeros, rosarinos también, egresados del mismo colegio industrial, donde nos recibimos de técnicos químicos, y empezamos a estudiar en exactas acá. En ese entonces tomamos contacto con algunas agrupaciones peronistas de acá de La Plata que existían en aquel entonces,
Y en el 72, cuando se produce el acto, o uno de los actos, pero el acto más importante, por el 17 de octubre, ya con perspectivas donde, bueno, la dictadura de la NUCI ya estaba medio yéndose, donde la vuelta de Perón era ya un hecho, de hecho volvió al mes siguiente, en noviembre, y ese 17 de octubre, bueno, fue un acto como los que solían haber en aquel entonces, protagonizado básicamente por la juventud peronista. Y bueno, hubo represión, obviamente, y en eso fui detenido junto con otro grupo importante de compañeras y compañeros. Pero bueno, una experiencia más, un poco símbolo de esas épocas, ¿no? Donde el peronismo tenía O sobre sea, la campaña. fuiste a la cárcel por Perón. Sí, sí, Te soy sí. sincera, siempre te ubiqué más como Trosco. No, Trosco no. Lo que pasa es que, no, bueno, a ver, hay algunas cosas que a mí me interesan aclarar a En el veces. buen sentido. Sí, 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 sí. Ahí está mal que lo aclaremos, No, ¿no? no, no. No, no, no. No, a ver, no, nunca milité en el trotskismo. De hecho, nunca milité en ningún partido de los comúnmente llamados de izquierda. Yo milité desde aquel entonces, milité en el peronismo, hasta que, de alguna manera, ya dije, bueno, basta, allá por la década del 90, en el año 90, ya con el gobierno de Menem, con cosas que ya eran medio insoportables, pero además por otra cuestión, yo siempre tuve una visión de izquierda respecto a la política, y también me pareció que el peronismo podía ser un poco el canal de la militancia, de todo eso, de la organización, de la conducción de todo ese movimiento político. De hecho, eh, milité originalmente en la universidad en una pequeña agrupación, del cual tuvimos muy poquito tiempo, pero si no, en FAEP. FAEP, Frente de Agrupaciones Eva Perón, era una agrupación ligada, relacionada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con la FARC. La otra agrupación importante era la FURN, ¿no? Que fue la primera agrupación, o por lo menos la más importante, primera más importante del peronismo en la Universidad de La Plata. Tenía una antigüedad bastante mayor, venía de la década del 60, después del golpe de Onganía, por esa época. Y bueno, yo militaba en FAEP. Y y en ese sentido, lo del peronismo con la izquierda no era incompatible, porque había una visión muy de izquierda del Sí, peronismo, claro. de lo que era el movimiento social, la historia del peronismo, el pueblo argentino, etcétera, etcétera. Ahí me sentí muy cómodo, muy, muy cómodo. Por supuesto que, al igual que tantos otros compañeros de otras agrupaciones también, después fuimos víctimas de la persecución interna dentro del peronismo, de la AAA, de todo lo que ya sabemos, y no casualmente fue el sector del peronismo más castigado, fuera sindicalista, fuera estudiante, fuera de la política en general, o trabajador social, barrial, o lo que fuera, militancia barrial, fue el sector más castigado. ¿Y el 24 de marzo del 76 qué hacías? Estaba en Buenos Aires, yo en ese momento hacía poco estaba en Buenos Aires, hacía un par de meses. Acá en La Plata me había quedado sin trabajo, hacía ya rato. ¿Vos habías estudiado qué carrera? Exactas, química. Química, mira. ¿Y dejaste o terminaste? No terminé. No terminé, bueno, en ese entonces me fui a Buenos Aires, yo estaba sin trabajo. Trabajaba de canillita en un puesto de diarios. Bien subversivo en esa época, ser canillita. Corrientes y Talcahuano, era todo medio. Bueno, ahí me agarró el golpe. Al tiempo pude cambiar de trabajo rápidamente, un trabajo más o menos, pero siempre medio, todo medio, tratando de pasar lo más desapercibido posible en ese momento con respecto al trabajo, las empresas o los patrones, las patronales y demás. Luego tuvimos algunos episodios
tengo también episodios, sí, de inseguridad propia, personal, que tuvimos suerte porque no fuimos encontrados. Pero tanto en Rosario, que es la casa de mi vieja, O sea, tú sufriste persecuciones. sí, sí, no sé cómo, no sé de dónde salieron esas cosas, porque yo en Rosario no milité nunca formalmente, Pero te fueron a orgánicamente. buscar. Sí. Y después en Necochea. Ujú. Mi ex compañera es de Necochea. Y bueno, fueron a la casa de mis ex suegros, fueron a la casa de sus padres buscándonos, sobre todo a mí, pero bueno, no, por suerte no estábamos en Buenos Aires. Pero bueno, pero son detalles, digamos, a tantísima gente le ha pasado lo mismo, y bueno, lo podemos contar y todo ese tipo de Ujú. cosas. Este, mm, ¿Y tu interés por ingresar al Poder Judicial tenía algo que ver con búsqueda de justicia o era simplemente una no, búsqueda del... no, era trabajo. Era trabajo. Era trabajo, a mí me habían ofrecido ingresar al Poder Judicial tiempo antes, que yo tenía un trabajo y no estaba mal, dentro de todo, no me gustaba, pero no estaba mal. Pero, y me ofrecieron y no acepté. Después, bueno, pues me quedé sin trabajo. Y ahí ya, por una cuestión de estricta necesidad, no por otra cosa. Porque la verdad, yo podía haber estudiado Derecho, por ejemplo, en Rosario. Yo vivía a 3 cuadras de la Facultad de Derecho. Pero nunca me interesó como estudio, como profesión. ¿Y Siempre me por qué volqué, química? siempre me gustó mucho la química. A mí me gusta mucho la ciencia exacta, ¿no? La química, la física, la matemática, me encantan. Y en particular química. Y el motivo por el cual vine a estudiar a La Plata es porque esa carrera no se estudiaba en Rosario, por lo menos en la universidad pública. Y además porque me interesaba en particular dentro de la química, la físico-química, que acá en La Plata siempre fue una de las especialidades más prestigiadas, digamos, por así decirlo. Pero bueno, vinimos acá con dos de mis compañeros, ellos dos se recibieron, no acá, uno sí, pero el otro no. Eh, y bueno, por eso vine a estudiar química, todo eso me fascina. No me pude recibir, pero bueno, uno de mis hijos es químico. Se heredó. Heredó. A ver, Bueno, y después en el Poder Judicial, ¿cómo hiciste tu carrera sindical? yo empecé, O sea, evidentemente militante siempre fuiste, porque donde sí, estabas, sí, Pisario. claro, en la Pisario. universidad también, tú Sí, tuviste sí. militancia universitaria. Claro, universitaria, sí. Después en la actividad gremial en el Poder Judicial, yo había tenido ya antecedentes de, digamos, actuaciones sindicales. Primero cuando fui empleado de farmacia, durante un poco tiempo, y después colaboré de alguna manera un tiempito, no mucho, pero un tiempito con compañeros de ATE, que en ese entonces el sindicato de ATE de Mar del Plata tenía como delegación a Necochea. Hoy ya es sindicato de Necochea, seccional Ujú. Necochea, hace ya tiempo. Y bueno, hay un compañero que nos conocíamos medio por la política también, y entonces me dijeron, bueno, para darles una mano, para tratar de organizar un poco lo que luego fue la seccional. También estuve un tiempo, no mucho. Y cuando ya estaba en el Poder Judicial, año 95, en el 97, marzo del 97, queda acéfala la conducción del sindicato, la departamental Necochea. Quedó acéfala, bueno, por una serie de problemas, renuncian los integrantes de la conducción, y se llama elecciones. Y un grupo de compañeros me propone para ser el secretario general. Entonces, bueno, qué sé yo, veamos. Yo prácticamente no conocía muy poco a mis compañeros. Aparte, conocía del Poder Judicial, pero no demasiado, porque recién me incorporaba al Poder. Hacía un año que estaba en el Poder Judicial. Y un año y medio. Y bueno, con un poquitito menos de 2 años de antigüedad, fui secretario general ya por primera vez en Necochea. Estuve hasta el 2006 como secretario general de departamental Necochea.
además paralelamente integrante de la conducción provincial de la AJB, la Asociación Judicial Bonaerense, y en el 2006 soy propuesto y me eligen secretario general, pero del sindicato provincial, ¿no? Que estuve hasta el 2015, donde ahí asumo como secretario general de la Federación Judicial hasta el año 21. Tuve 2 mandatos y al poco tiempo me jubilé. Y también estuviste en la CTA Autónoma. En la CTA Autónoma, en la CTA estuve en la CTA sola. Claro, sin apellido. Sin apellido. Luego en la CTA Autónoma, y como CTA Autónoma fui fui candidato acá en la provincia de Buenos Aires y luego en la CTA Nacional, donde en el 2010 tuve 2 mandatos de secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma. ¿Y por qué crees que es importante este vínculo que existe entre la lucha por los derechos de los trabajadores y la lucha por los derechos humanos? Porque son la misma historia, son la misma cosa. Yo digo, en todo caso, los derechos sindicales, los derechos gremiales en general, son derechos humanos, porque digamos, el trabajo, el salario que deviene del trabajo tiene carácter alimentario, es lo que nos permite contar con la materialidad como para poder realizar cosas, llevar un proyecto de vida, etcétera, etcétera. Después está el tema de en qué modelo, en qué sistema estamos de acuerdo en que eso tenga que darse, pero lo que no se puede discutir es que cuando discutimos calidad del salario, condiciones de trabajo y todo lo que se origina a partir de eso, desde la carrera profesional o la carrera laboral, digamos, ¿no? Es decir, la capacitación, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con los derechos personales y colectivos. Además, también de alguna manera, y esto por ahí no es tan sencillo, pero que hay que relacionar el modelo del mundo laboral, del universo laboral, como su relación con el modelo social, el modelo de sociedad. Ahora está planteándose esta cuestión de las reformas laborales, previsionales, tributarias, y todo eso define un modelo de país. Entonces es importante tenerlo muy presente porque, en definitiva, si hay una reforma laboral que te dice que tenés que trabajar la cantidad de horas que tenés que trabajar, que no sabés ni cómo te llamás cuando terminás de trabajar al cabo del día, que no te permite disponer con previsibilidad y de las vacaciones, o que te van a pagar con papelitos como si fueran vales de la forestal y no con efectivo, con dinero, que, bueno, todo lo que podemos seguir una larga lista, que sos víctima o sos un sujeto como trabajador o trabajadora cuyo empleador te dice lo que tenés que hacer prácticamente de tu vida, que no tenés tiempo de estar con tu familia, no tenés tiempo de descanso, no tenés tiempo de recreación, inclusive con salarios miserables que no te permiten cubrir las necesidades básicas, que no es solamente comer, ¿no? Es decir, comer, vestir, todo eso, pero también el ocio, el descanso, la recreación, la educación de los hijos. Todo eso, todo eso tiene que ver, y es derechos humanos eso. ¿Y cómo vinculás esto con el golpe del 76? El golpe del 76, en realidad, más allá de que veníamos de una etapa bastante complicada políticamente hablando, eso no cabe dudas, el golpe del 76 se produce en un momento donde el poder real dice, bueno, Argentina tiene que, el capitalismo argentino tiene que reconvertirse. No nos olvidemos que ya en el 76, hacía 3 años que había ocurrido, 2 años y medio, el golpe en Chile. Primera experiencia neoliberal en el mundo, que después lo asume Estados Unidos con Reagan, Gran Bretaña con Thatcher, y ni hablar en el resto de Latinoamérica, donde se van sucediendo una cantidad de golpes, de dictaduras, cuyo modelo económico, social, fue el neoliberalismo. Y eso había que hacerlo en Argentina. Y en Argentina eso
no, más allá de Celestino Rodrigo y de la AAA y todo eso que servían como elementos disciplinadores o intentaban serlo, digo Celestino Rodrigo, ministro de Economía, ¿no? El famoso Rodrigazo y todo eso, hacía falta algo como dicen las recetas de los médicos, cantidad suficiente para. Y la cantidad suficiente para era llevar adelante una dictadura de las características que hubieron en la Argentina. Que así todo no pudo cambiar absolutamente todo el modelo, sobre todo económico, que pretendían, que lo terminó haciendo, perfeccionando Carlos Menem. Las privatizaciones masivas, todo ese tipo de ¿cuál cosas. En todo esto, digamos, las intenciones políticas tan claras y los intereses de los grupos económicos detrás también? ¿Y el Poder Judicial? ¿Cuál fue el rol que tuvo? El Poder Judicial fue cómplice. En esto, ¿no? Sí. Del golpe, el golpe a la economía, el golpe a la organización social de ese momento, Sí. Y la instalación de otro modelo neoliberal. Bueno, No, ¿cuál es el rol del Poder Judicial? El Poder Judicial no tuvo un comportamiento homogéneo, pero mayoritariamente tuvo un comportamiento absolutamente negativo y a favor, objetivamente, a favor del golpe y las intenciones del golpe. ¿Eso cómo? En primer ¿Cómo lugar, se evidencia? En primer lugar, cambiando las cúpulas de las cortes. No solo de las cortes provinciales, sino también la Suprema Corte de la Nación. Y después, a través de un montón de demostraciones prácticas que tienen que ver con la cotidianeidad que se daba en el Poder Judicial. Es decir, los habeas corpus que no se trataban o se rechazaban in limine, o sea, llegaban y así como llegaban se tiraban al tacho de la basura, se rechazaban. No querer investigar ya en ese momento denuncias gravísimas de violación de los derechos humanos. Pero no solamente eso, sino también todos los delitos económicos que se produjeron y que tampoco hizo absolutamente nada. Y una de las cosas también más groseras, si se quiere, porque está documentado, es el tema de la deuda externa. Es el tema de la deuda externa. Que, oh casualidad, es algo de lo que nunca se avanzó. Hubo una sentencia en su momento, etcétera, etcétera, el juez Ballesteros, ¿no? Pero que no avanzó y quedó ahí. Como quedó ahí también medio rezagado, muy pocos avances al respecto de la complicidad o de la responsabilidad en el terrorismo de Estado, en todas las cosas cómplices del genocidio, ¿no? Que se produjo, el poder, los responsables civiles, el poder económico, con nombre y apellido. Son muy pocos los casos donde se ha avanzado en ese sentido. Y que tiene que ver también con un Poder Judicial que sigue teniendo una rémora de lo que fue el Poder Judicial en esa época. Acá en La Plata, concretamente en la Corte provincial, hubo una resolución de la Corte de aquel entonces, por lo cual no se avanzó. Había instrucciones para no tomar los habeas corpus, no resolverlo favorablemente. Eso, bueno, como tantos otros ejemplos, ¿no? Pero, porque el Poder Judicial, en definitiva, el compañero Hugo Cañón, ¿no? Fiscal de Bahía Blanca, uno de los que se opuso a la obediencia debida, el punto final, junto con Luis Cotter y otros más. Hugo Cañón definía muy claramente lo que era el Poder Judicial, incluso de estos tiempos, post-dictadura. Yo recuerdo que en una charla que dio en Necochea, él definió al Poder Judicial y dijo: el Poder Judicial, dice, está compuesto por un grupo muy reducido de jueces y juezas, muy buena gente, muy buenas personas, a las cuales hay que apoyar, bancar, sostener, etc. Hay otro grupo pequeño, igual o más pequeño que ese, que son los malos, que esos no tendrían que estar en el Poder Judicial, pero tienen mucha capacidad de daño. Y después hay una inmensa mayoría de mediocres que lo único que esperan es que llegue fin de mes para pasar a cobrar. Son esos jueces que vos decís, ¿cómo? En este caso falló de una manera determinada y en otro caso, un caso espejo, exactamente, falló contrariamente. Sacó el dedo, vio por qué lado disparaba el viento y así fue que falló. Eso es lo que ocurre muy a menudo en el Poder Judicial. Y la pauta está que hoy por hoy ya prácticamente a nadie se le ocurre defender
los jueces, el llamado Comodoro Pi, ¿no? Es decir, el domicilio de jueces y fiscales federales que están en Buenos Aires, ahí por Retiro. Yo a través de mi experiencia como dirigente sindical de la judicial, he conocido muchos jueces de los tribunales superiores, de las cortes provinciales. Y hay de todo. Ahora, hay muchos que la verdad que dan vergüenza ajena. Y de parte, no es solamente el juez que está en una corte o en un tribunal superior. Después está el resto. ¿Cómo juegan? Ujú. Camaristas. Y en el caso de, por ejemplo, los juicios de Lesa y ahora los juicios que se están llevando adelante, ¿vos creés que se podrían acelerar, que el Poder Judicial podría tener otra actitud, digamos, y no la tiene? ¿Por qué razón? Bueno, durante mucho tiempo nosotros, incluso desde la CTA, impulsamos, propusimos, con mucho énfasis, que hacer una especie de, no un fuero aparte, un fuero nuevo, pero sí la especialización en el tema de, por así decirlo, entre comillas, la especialización del tema de los delitos de lesa humanidad, esos juicios, los juicios de lesa. Porque con eso se hubiera ganado, o se podría ganar, mayor celeridad en los juicios. Después, ayudar a infraestructura para que eso ocurra, ¿no? Porque esto lo discutíamos mucho y lo planteamos muchas veces. A veces ibas a un lugar y no tenían computadoras, o no había suficientes computadoras para poder redactar lo que había que redactar, o buscar, o investigar, o lo que fuera, y eso, bueno, es lentitud, es decir, eso es pérdida de celeridad en juicios que tienen un problema muy serio, que es el tema, la vida biológica de todos. Uh-huh. La impunidad biológica. La impunidad biológica. Y después también, discúlpame, esto último que está pasando en estos tiempos, se nota claramente los tiempos políticos. Sí. Se nota claramente los tiempos políticos. Todo esto de lo que está en consideración ahora del Indio Castillo, que a él no lo va a beneficiar demasiado porque ya tiene cadena perpetua por otro lado, pero ya se están presentando pedidos de prisión domiciliaria o de eliminar la preventiva para un montón de genocidas que están en juicio. Pero como todavía no tienen sentencia, pasó el tiempo donde se estima que se establece que tiene que durar una prisión preventiva, bueno, dale que va. Eso también son las cosas que han ocurrido. En esto hay que tener en cuenta también que aún en la etapa de los últimos años hubieron jueces realmente que se jugaron, y juezas que se jugaron y se jugaron de verdad por el tema de enjuiciar tipos pesados, ¿no? Que no son solamente esa carita, ese cuerpo, está todo lo que representan. Y otros que tuvieron actitudes más cómodas. Bueno, hubieron juicios donde quedó claro que en un tribunal de 3 jueces, con respecto a la condena penal, había unanimidad, pero que después acerca de las consecuencias patrimoniales y demás, ahí medio como que no se jugaron tanto. Y hay que tener en cuenta una cosa, pasa, qué sé yo, retirados militares o estos procesados o condenados que están en prisión, muchos cuantos cobraban la jubilación y sus víctimas sobrevivientes no se podían jubilar. Esto pasaba acá en La Plata, pasó. Compañeros de astillero que no se podían jubilar. Y sus victimarios sí. ¿Y qué le podrías decir ahora como mensaje a los trabajadores actuales, ¿no? A los a la familia judicial? ¿Cómo se llama? Tristemente célebre. Tristemente célebre familia judicial. Que quieran hacer la diferencia, digamos, en el marco de un contexto de negacionismo, ¿no? Lo que ocurrió, y esto es muy loco porque justamente en el Poder Judicial se investigaron delitos que es imposible negarlos, claro, ¿no? por la trascendencia del delito, por algo son de lesa humanidad, claro.
por el delito permanente que sigue siendo la desaparición de personas o la apropiación de hijos, de bebés, que ahora, bueno, son adultos, pero todavía se siguen buscando. O sea, en este delito permanente, con todas las pruebas a la vista, que es esta, que es la persona que no está. Claro. Y frente a todas estas pruebas, que siga habiendo discursos negacionistas, bueno, ¿cuál sería tu mensaje para poder pasar este momento y que la verdad triunfe de alguna manera y la justicia también? ¿Existe eso? O sea, ¿puede triunfar la justicia? Y hay que hacer el intento. En primer lugar, la justicia no es un poder independiente. O sea, el poder judicial no es independiente de nadie. En una época decíamos de los reyes de España, por ahora ni siquiera eso, pero ponele vos que sean independientes de los reyes de España. A los jueces, fiscales, defensores los designa el poder político. Y los métodos, por más consejo de la magistratura que haya, no son lo transparente, lo público, lo justo, muchas veces, que debieran ser. Y eso se ve reflejado después en el resultado. Si yo selecciono jugadores, vamos a hacer un ejemplo burdo, jugadores malos, que no le saben pegar a la pelota o no tienen los conocimientos básicos del fútbol, no puedo pretender que ese equipo funcione bien. No puedo pretender. En el Poder Judicial ocurre lo mismo. Por eso digo, la relación Poder Judicial, política, institucional, es un tema muy importante. Que eso, en la medida en que la designación, la selección y el control de magistrados, magistradas, no sea algo público, no sea algo que tengamos acceso los ciudadanos y ciudadanas de a pie, va a ser un problema. Ahora, también tengamos en cuenta algunas cosas. El rol del Poder Judicial no es impartir justicia, en la práctica. El rol del Poder Judicial es ser garante de la reproducción del sistema en el cual vivimos, que es distinto. Estamos al horno. Y bueno, pero por algo estamos al horno, ¿no? En Rosario. Un sistema por tan algo desigual. Por eso yo siempre pongo como ejemplo lo que dice el Martín Fierro, ¿no? Cuando está el Martín Fierro, cuando dice el viejo Vizcacha, hacete amigo del juez. Bueno, y lo dijo cuando lo escribió eso Hernández, en el 1800 y pico. Sí, después Discépolo también dijo muchas Discépolo, cosas. claro, En esa tal línea. cual. O sea, es una reproducción. Ahora habría que ver uno de nuestros poetas o músicos nuevos, modernos, sobre todo pibes y pibas que puedan... Bueno, están surgiendo, ¿Viste? ¿no? ¿No? Milo J. Sí, Bueno, es hay cierto. Casu. Sí, hay reservas. A mí me gusta Casu. No, pero digo, y los compañeras y compañeros que trabajan en el Poder Judicial tienen que tener en cuenta eso. Yo no estoy diciendo lo que tienen que hacer, yo digo porque hay muchos y muchas que son comprometidos con pero podemos aprovechar este espacio y dejarles un mensaje. Sí, el mensaje es que primero, el trabajador del Estado, el judicial es un trabajador del Estado, la judiciala. Claro, no son de otra casta. No. Primero son trabajadores. Sí. Primero que no se crean y primero que sean conscientes que no son pares del juez. Que el juez gana muchísimo más, además. Gana mucho más, Tiene trabaja otra mucho conciencia. menos en general, ¿no? Es decir, la gran mayoría. Y si el día te tiene que sancionar porque no le gusta algo que hiciste o cosa por el estilo, te tiene que retar, y lo va a hacer. Pero aún estando en una buena relación con los jueces y juezas, yo digo, son cosas distintas, son estamentos diferentes. Entonces, el juez no paga impuestos a las ganancias, el trabajador le hacen pagar impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas otras cosas más. Pero en segundo lugar, así como el trabajador de la sanidad o de la salud, el buen trabajador o trabajadora tiene compromiso con la salud y todo, la salud pública o la educación, ¿no? Y así en todas las áreas que debiera ser y se dan al Estado, en el Poder Judicial también. Entonces, el trabajador y la trabajadora judicial tienen que ser conscientes que la justicia no es joda. Entonces, yo estuve 9 años trabajando en el mostrador de un tribunal de trabajo en Necochea. Estaba la mesa de entrada llena de gente, sobre todo abogados. Llegaba alguien que venía para firmar una carta a poder o para preguntar si tenía para cobrar la cuota de tal o cual del juicio que había ganado. Yo dejaba de atender a los abogados y me he peleado con abogados y abogadas 1000 veces por ese tema y atendía al ciudadano de a pie que capaz que desesperado por ver si tenía la cuota para cobrar de un juicio o para firmar una carta a poder para
para iniciar un juicio. Y mientras tanto estaba ahí. Claro, son los que menos llegan a claro. a la justicia, es algo que. O sea, entonces, digamos, como no una puede entelequia, ¿no? Claro, no ¿Qué puede es? ser, es inasible. Yo recuerdo que una anécdota media pava, pero bueno, marca. Yo hacía poco estaba en el Tribunal de Trabajo y un compañero mío, un gran compañero, que también trabajaba conmigo, en la mesa de entradas, al principio, llega una señora. Y la señora, una señora mayor, dice, bueno, buen día, señor, le dice a mi compañero, dice, yo vengo para averiguar si el juicio de mi hijo, si tiene para cobrar, no sé qué. Entonces mi compañero dice, ¿en qué auto, señora? Entonces le dijo, fulanito de la señora vino a pie. Claro. Digo, pues claro, porque está esa El cosa. ciudadano a pie existe. Claro, no, porque está que esa es la cosa, mayoría, además. está esa ¿no? cosa incluso de hablarle Sí, en un sí. término. Y vos cuando estás en la mesa de entradas, me ha pasado a mí incluso con abogados, tenés que explicar hasta a interpretar un resolutorio. Ahora, qué distancia que existe, ¿no? Mucha distancia. Entre esas instituciones del Sí. Estado y la población en general. Por eso, yo rescato mucho a aquellas trabajadoras y trabajadores que trabajan en áreas muy sensibles del Poder Judicial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la niñez, todo lo que tiene que ver con los incapaces, digamos, porque en esos lugares vos ves, es desgarrador, ¿no? Todo lo que es las necesidades, las dificultades. No, y niñez igual, eso sería para otro podcast, Sí. otro tema, es un desastre. Claro, bueno. Ahí, la Por verdad. eso, ahí tenés que mostrar también que sos, en primer lugar, que sos trabajador, igual que el que estás atendiendo, y que es lo que los identifica. Y por lo tanto sos hermano de clase o hermana de clase. Y que trabajás con personas Por supuesto. que tienen sus historias, sus emocionalidades, y dependen quizás de que vos lleves ese expediente, ¿no? Que se mueva, Sí. que consigas esa firma, porque Uf. quizás vos como trabajador, bueno, estás 1 mes, 2, 3, 4, 5 años, y hay una vida que depende de esa resolución. Totalmente. Por eso lo que al principio relacionabas derechos humanos con derechos laborales y demás. Y sí, es así, tal cual. Bueno, gracias, Hugo. Al contrario. La verdad que fue una de las entrevistas que más me divertí. Porque esto hay que decirlo, Hugo siempre está en serio. No puedo creer todo lo que te reíste. Y eso que el tema es un tema que complicado. nos genera así. A veces hablar de estos temas nos genera mucho dolor. Ha habido muchos episodios que hemos salido llorando. Y nosotros necesitamos un poco de alegría, ¿no? Para justamente en este camino de la búsqueda, del reclamo de justicia. Sí, tal cual. Y como lo decía, que quieren un pueblo triste, un pueblo amargado, ¿no? ¿Quién lo decía? Jaureche era, sí, ¿no? Algo así. Pero puede ser, es así. Es así, no, pero es así. Ahí ya perdimos. Yo digo, lo que tenemos que tener son algunas cosas que son básicas. Primero, el tema de lo que decía el Che, el tema de la capacidad de indignación, pero también la suficiente fortaleza anímica, espiritual, que te la da el hecho muchas veces ser consciente de que lo que defendés, lo que proponés es justo, humanamente justo, que es algo que corresponde. Porque si no te ganan te autodestruís, te bajás los brazos, te destruís. Entonces en estas épocas tan difíciles, tan complicadas, donde nos pegan por las dudas, hay que hacer valer eso del ánimo, porque en definitiva contamos con muchas y muchos, cada uno de nosotros, que nos rodean, que somos millones, en los cuales podemos apoyarnos tranquilos, podemos recurrir tranquilamente, porque la solidaridad de clase y todo eso va a seguir existiendo a pesar de estos tipos que tenemos que nos gobiernan ahora. Solo por un turno. Bueno, gracias. Y gracias sobre todo por tu coherencia y todo lo que nos diste. Digo, y hablo en plural como clase trabajadora en todos tus años de militancia. Y con esa coherencia, insisto con esto, ¿no? esa coherencia siempre en el hacer, el sentir, el pensar, y en haber conquistado a lo largo de todos estos años muchos derechos también para los trabajadores.
Así que te Bueno. dejamos Bueno. Qué este bonito. presente. Qué bonito. Muchísimas gracias. Y Muchísimas nada, queríamos gracias. preguntarte a ver qué veías ahí. Y bueno, en primer lugar veo acá también coherencia, ¿no? Porque la CTA siempre fue impulsora, por ejemplo, de los juicios. Tantísimos compañeras y compañeros que hoy conforman la CTA o que pasaron por CTA, han sido también grandes luchadores y lo siguen siendo eh, por, por los sueños que tenemos como clase trabajadora. A algunos la pasaron muy mal y les fue mal. Digo, los que estuvieron presos, los que están desaparecidos, los que fueron asesinados. Pero los que sobrevivimos toda esa etapa, tenemos que honrar también eso. Y son un faro, tiene que ser un faro, así como son un faro para todos nosotros, las madres, las abuelas y tantas compañeras y compañeros militantes de toda la vida. También lo son compañeras y compañeros que crearon la CTA con una visión justa, democrática, un proyecto político sindical, y bueno, con sus más y sus menos, pero sigue existiendo y sigue dando testimonio de esto, porque con respecto al tema de derechos humanos, no, con respecto al tema de los juicios, con respecto al tema de la lucha por lo que nos asiste como derechos, trabajadores tanto activos como jubilados, en eso no hay duda. Podamos tener matices, podamos tener cosas, pero en eso hay una línea de conducta, una línea de acción. Así que bueno, que se pone a prueba en estas etapas, más que nunca. Pero bueno, en eso estamos. La vamos a pasar. Dale. Gracias. Gracias a vos.